Pues sí, el día de hoy yo les quiero hablar un poco sobre este tema también, el futuro de la gestión del tráfico en zonas centrales de la ciudad y esta como pregunta, ¿no? Un poco para tratar de provocar ese debate, más tecnología o regresar a lo básico, ¿no? Entonces, pues nos vemos hoy en día, bueno, primero quería hablar un poco lo que hacemos dentro de movilidad urbana en Bosch, ¿no? Tenemos básicamente tres pilares. Uno es estudios de movilidad, donde vemos todo este tema de modelación, optimizaciones operativas, temas de última milla, la distribución de mercancías de última milla, estimación de emisiones y herramientas digitales, ¿no? Entonces, básicamente estamos trabajando en consultoría en esta parte. Y también aquí, en lo de herramientas digitales, desarrollando, tenemos por ejemplo dos productos, un optimizador de rutas y una herramienta de carpooling, que son herramientas que finalmente, digitales que finalmente ayudan a mejorar la eficiencia del transporte, reducir los impactos, ¿no? También nos vemos involucrados en temas de comunidad y capacitación. Tenemos un Connector en Guadalajara, a través del cual nos vinculamos mucho con startups de todo tipo, pero incluyendo de movilidad, ¿no? Que son las que nosotros más nos interesan. Entonces, bueno, muy a grandes rasgos lo que hacemos. Y dentro de este contexto, pues hemos hecho algunos proyectos de los cuales se iba a presentar dos el día de hoy, ¿no? Un poco el contexto en el que estamos, ¿no? La pandemia pues aceleró tendencias que ya veíamos, ¿no? La tendencia de la digitalización es algo que ya había llegado a nosotros, ya lo estábamos viviendo, pero hemos experimentado una gran aceleración de ese proceso, lo cual nos ha permitido hacer muchas cosas, algunas con impactos, en la mayor parte creo que impactos positivos, pero también han tenido en algunos casos algunos impactos negativos que tendremos que tratar de mejorar, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos esta digitalización, que tenemos acceso a grandes bases de datos para tomar decisiones en tiempo real, etcétera, bueno, también hemos querido construir un ambiente más humano, ¿no? Todos hemos visto, se han introducido no solo en la Ciudad de México, en muchas ciudades alrededor del mundo, el tema de más ciclovías. Hemos visto los parklets un poco que para ayudar eh, a la industria, por ejemplo, restaurantera, ¿no? A este tipo de actividades, tomando un poco el espacio público e integrándose a él y también mejorando, en cierta forma, la calidad de las ciudades, transformando la forma en que vemos las ciudades, ¿no? Y en general, bueno, una intención de buscar espacios públicos de mayor calidad, donde podamos, creo que la pandemia también nos hizo aprender a usar y disfrutar más el espacio abierto, ¿no? Un poco por el tema de los contagios, pero finalmente creo que es algo también positivo y sano, ¿no? Es decir, bueno, voltear a ver otra vez a nuestras calles, a nuestras plazas, a los parques y buscar generar espacios públicos de mayor calidad en ellos, ¿no? Entonces creo que es algo que también la pandemia nos dejó. En general, pues estamos en un cóctel de distintas tendencias, ¿no? Vemos que por un lado tenemos el comercio online que ha crecido enormemente con entregas a domicilio, ¿no? Lo que comentábamos aquí de mejorar el espacio público, sabemos que tenemos que ser más sostenibles, por ahí hay conceptos como el de la ciudad de 15 minutos en ese sentido, ¿no? Tratar de no generar estos grandes viajes que tienen grandes impactos y costos, ¿no? La electromovilidad, hemos visto cómo ha ido incrementando su presencia en nuestras ciudades en distintos modos de transporte, ¿no? No solo los autos eléctricos. Hemos visto transporte eléctrico, Metrobús ya tiene, me parece, 40, 60 unidades de transporte eléctrico en proceso, ¿no? Otras ciudades como Guadalajara también están trabajando en ello. El tema de la seguridad vial se ha vuelto, afortunadamente, cada vez un tema que se le presta más atención, ¿no? Tendencias como la de cero muertes viales, que es uno de los grandes objetivos que perseguimos, ¿no? La movilidad como servicio, hemos visto este boom que se dio antes de la pandemia, luego ha bajado, pero sigue presente y sigue siendo una herramienta con la que tenemos que trabajar. Zonas de bajas emisiones, como ya nos comentaba Ana, todo el tema de las ciclovías y la infraestructura ciclista, la movilidad activa, la resiliencia que tienen que tener las ciudades. Lamentablemente, bueno, pues estamos en una fase en que por un lado estamos luchando contra el cambio climático, ¿no? Tratando de minimizar el impacto que pueda tener, pero por otro lado nos damos cuenta que va a tener un impacto y que tenemos que ser resilientes y que tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos a pues, los fenómenos que vengan, ¿no?
Y bueno, vehículos autónomos, lo digo así un poco en desorden, pero es este concepto del cóctel en el que estamos. Algunas cosas de las que vemos aquí tienen que ver mucho con tecnología, otras cosas tienen que ver con ser tal vez más sostenibles, más eficientes, y mesurar y aprovechar mejor lo que tenemos, ¿no? Entonces, esa es creo la combinación en la que los que planeamos ciudades o los que trabajamos de alguna manera en esta área de planear ciudades, movilidades, estamos inmersos y tenemos que saber aprovechar un poco de todo lo que tenemos y avanzar en estas direcciones, ¿no? En el caso de las zonas de bajas emisiones, pues estas, por ejemplo, sobre todo en Europa, pues ya son bastante comunes, creo que son una herramienta, ya nos la describió Ana, pero es una herramienta que se ha usado mucho también para mejorar la calidad del aire en las ciudades, ¿no? Sobre todo en los centros, que es donde finalmente más gente hay, donde más gente camina y está expuesta a la calidad, directamente a la buena o mala calidad del aire que se tenga. Y de alguna manera también ha sido una herramienta que permite dar un incentivo hacia las mejores tecnologías vehiculares, ¿no? Dando acceso preferencial a las mejores tecnologías en cuanto a emisiones, ¿no? Entonces, es una herramienta que ayuda en estos dos sentidos. En el tema de la carga, que también es un área donde hemos visto un cambio importante, pues lo que hemos visto es que, bueno, la mayor parte de los viajes en la ciudad que vemos, pues somos personas que nos estamos buscando mover, ¿no? Sin embargo, también hay una tendencia a que se muevan menos las personas y un poco más la carga, ¿no? Entonces está creciendo el sector del movimiento de carga, sobre todo lo que tiene que ver con última milla, y se ha reducido un poco la movilidad de personas, ¿no? Y bueno, con esto hemos visto también muchos negocios que han surgido a través de aplicaciones y demás, que han bueno, tenido impactos positivos y negativos en nuestras ciudades, ¿no? Uno de los impactos negativos que tenemos que cuidar, por ejemplo, es el incremento de muertes por motociclistas, ¿no? Que hay unas estadísticas el último reporte de hechos de tránsito de CEMOVI, pues donde se ve cómo se han incrementado estos accidentes. Entonces son cosas que hay que monitorear y que hay que estar viendo cómo nos adaptamos, porque también lo que hemos experimentado en los últimos años pues son muchos cambios, y la política pública tiene que adaptarse muy rápido a lo que está pasando, ¿no? Antes de eso, yo diría que, no sé, de 2010 para atrás, probablemente el transporte era, no sé, las tecnologías y los modos, las maneras de movernos y demás, se mantenían más o menos constantes. Entonces, para un planeador de transporte no había como ese reto de tener que adaptarse a tantas cosas nuevas y saber qué hacer con ellas, ¿no? Cuáles se deben promover, cuáles se deben regular, etcétera. Y creo que en los últimos 10, 12 años, pues hemos vivido todos estos cambios, eh, que para un planeador de repente dice, bueno, ¿deberíamos estar incentivando esto o no deberíamos estarlo incentivando? ¿Deberíamos estar limitándolo, regulando? ¿Qué debemos hacer con ello, no? Entonces, han surgido muchas preguntas en ese sentido, que antes no era tan común tener que hacerse, ¿no? Como que estaba un poco claro cuál era la agenda y qué era lo que debía hacerse con la tecnología disponible, ¿no? En ese sentido, aquí repaso, por ejemplo, pues las tres principales externalidades del transporte, los problemas que nos generan, ¿no? Emisiones contaminantes, congestión, accidentes, que son pues los grandes problemas asociados a la movilidad que tenemos que tratar de reducir. Y bueno, existen distintas cosas que podemos hacer. Aquí hay unas 7 medidas, tal vez, bueno, no son todas lo que podría hacerse, pero quería ver como un panorama de en qué nos puede ayudar cada cosa, ¿no? La tecnología vehicular, por ejemplo, pues nos puede ayudar a reducir emisiones, accidentes, no tanto tal vez la congestión. Tecnología a partir de apps, por ejemplo, tus navegadores, los que nos encuentran las mejores rutas, pues nos pueden ayudar a reducir la congestión, los que nos pueden ayudar a compartir vehículos, ¿no? A utilizar, no sé, bicicletas compartidas, autos compartidos, etcétera. Pues todo eso puede ayudar a hacernos más eficientes, reducir, por ejemplo, el tema de la congestión, ¿no? Eh, Hacer menos viajes más cortos, una mejor planeación urbana, ¿no? Por lo que va a la ciudad de 15 minutos, etcétera, pues nos va a ayudar tanto a reducir la congestión como las emisiones. Una movilidad activa pues, también en ese sentido nos va a ayudar y también en cierta manera a reducir accidentes, porque aunque los peatones y ciclistas son usuarios vulnerables de la vía, mientras más peatones y ciclistas hay, más conciencia hay
de la seguridad en ese sentido y nos ayuda también a tener un entorno más seguro para movernos en las ciudades, ¿no? El transporte masivo limpio, vemos que, bueno, además de los tradicionales transportes eléctricos que siempre ha habido, como metro, trolebús, pues tenemos ahora los autobuses eléctricos a baterías, ¿no? Que nos ayudan también a lograr estos objetivos y seguir moviendo a las personas de forma eficiente. El diseño vial nos puede ayudar mucho en términos de seguridad, una vía que sea realmente diseñada para todos los usuarios y controles de velocidades y dimensiones vehiculares que también nos pueden ayudar mucho en seguridad, ¿no? De estos tres temas, emisiones, congestión y accidentes, mucho puede hacerse con los modelos de simulación. He trabajado varios años en ese sentido y creo que también hay como algún prejuicio a veces donde la ingeniería de tránsito se ve, y en algunos casos lo es, ¿no? Como un elemento del viejo paradigma de mover vehículos más que mover personas, ¿no? Sin embargo, también toda la ingeniería de tránsito migra todo a todo lo que es este enfoque multimodal y eficiente, ¿no? Creo que hay que hacer un esfuerzo por llevarla hacia allá, porque sigue siendo una herramienta que necesitamos y es perfectamente capaz de evaluar todos estos elementos, ¿no? En ese sentido, les quería presentar dos proyectos y en ambos algo que tenemos en común fue que se utilizó esta herramienta de simulación vehicular y peatonal, que es PTV Visim, con un módulo especial donde se conecta a una base de datos que tiene Bosch de eh, factores de emisión para distintos tipos de vehículos, dependiendo de las normas ambientales con las que cumplan, ¿no? Puede ser que el Euro 4, el Euro 5, el Euro 6, o las correspondientes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, dependiendo de la caracterización de la flota y la operación vehicular, pues nos puede estimar las emisiones vehiculares. Ahí hay una liga, también este webinar, si les interesa este tema, y con el QR podrían entrar a ver ese webinar de esta herramienta si les interesa conocerlo a más detalle. Y aquí se utilizó primero para el proyecto que nos presentó Ana hace unos minutos, ¿no? Bajas emisiones en el centro histórico, donde pues se contaba con un modelo antiguo del centro histórico, bueno, antiguo de 2014, ¿no? Que nos podía servir para ver cuál es el impacto, por ejemplo, de peatonalizar calles, ¿no? Vimos que la propuesta de ITDP iba mucho por el tema de peatonalizar algunas de las calles. Evidentemente aquí hay todo un tema de tránsito, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tránsito que utiliza esas vialidades? ¿Por dónde se van a mover ahora los vehículos? Y cómo funcionaría eso, ¿no? Y eso lo pudimos ver o analizar con este software macro que es PTV Visum, ¿no? Al final es un análisis de redes donde sí se cierran algunos de los tramos de las vías en esta red, pues vemos cómo se reacomoda el tráfico en nuestras vías, ¿no? Así a grandes rasgos. Entonces, para estos tres escenarios que nos presentó Ana, pues podríamos ver cómo se reacomodaría el tráfico con las modificaciones que se habían propuesto, ¿no? Entonces, una vez visto así a nivel macro cómo se reacomodaría el tráfico, vamos a lo que se le llama el nivel micro, que es el otro software, ¿no? PTV Visim, donde se simula a mucho mayor detalle, ¿no? Vehículo por vehículo, todas sus maniobras, los semáforos, hubo que poner ahí todos los semáforos que están en el centro histórico, lo cual son más de 100, entonces fue un trabajo ahí minucioso, ¿no? Que hubo que hacer, hubo que caracterizar la flota, ¿no? Se hizo un muestreo de los vehículos que están en el centro histórico a través de las placas, ver los modelos, los años a los que corresponden para poder caracterizarlos en términos de emisiones. Y finalmente, bueno, esta herramienta nos permitió simular el tráfico y obtener indicadores tanto operativos, ¿no? Cómo está el tráfico en la zona y cómo estaría con las propuestas y qué emisiones se generan en los distintos escenarios para poder compararlas, ¿no? Y ver qué beneficios o problemáticas podría haber, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero meter demasiado en lo técnico, pero sí mostrarles de lo que son capaces los modelos, ¿no? Entonces, este es el modelo macro. Se construyó, como decía, en 2014, se hizo un trabajo ahí de encuestas origen-destino, que no es otra cosa que preguntarle a la gente que está pasando por el centro histórico de dónde a dónde va, ¿no? Para ver también cuál era tráfico local, cuál era tráfico de paso, y por qué estaban usando como ese tramo de la vía, ¿no? De dónde a dónde iban, y entonces poder entender por qué están pasando por ahí, ¿no? Entonces, este modelo se actualizó
Y bueno, ahí a la derecha vemos una gráfica de calibración que nos dice, bueno, finalmente calibrar es comparar lo que está en campo, lo real, contra lo del modelo y ver que el modelo represente correctamente lo que estamos observando en campo. Entonces vimos que, bueno, se llegó a un buen ajuste, ¿no? Cuando para estos tres escenarios de intervención, pues entonces se hicieron las modificaciones en la red, ¿no? Se le bajó capacidad a algunos corredores y se cerraron algunos, ¿no? Se le puso cero capacidad vehicular a las calles que iban a ser peatonalizadas para que se tuviera que volver a encontrar las mejores rutas para los vehículos por donde podían pasar, ¿no? Así vimos, por ejemplo, a la derecha que había calles donde disminuía el tráfico, que son las que están en verde, y calles donde aumentaba el tráfico, que son las que están en rojo, ¿no? Entonces vemos esa redistribución, impacto de las medidas, ¿no? Algo importante es también que se ajustó la matriz, no se consideraron los mismos viajes vehiculares en los tres escenarios, porque, bueno, pues la zona que el modelo tiene una limitación en que es una zona pues muy específica del centro histórico, bueno, del centro histórico, pero alrededor de ella pues está toda la ciudad, ¿no? Entonces, si nosotros reducimos tal vez capacidad en algunas de estas calles, el tráfico no solo se reasignaría en las vías del centro histórico, sino que vimos que había un porcentaje importante incluso de tráfico de paso que podría reasignarse es decir, tráfico que no tenía ni su origen ni su destino en el centro de la ciudad, es decir, que podría reasignarse por otras calles alrededor del centro y no necesariamente tendría que pasar por nuestra zona de estudio, ¿no? Entonces, se evaluó eso, entonces cuando se reasignó, también se hizo se limitó para que la demanda en las vías, sobre todo en las vías principales que rodean al centro histórico, ¿no? Como el eje central, Fray Servando, etcétera, no se rebasara la capacidad que tienen estas vías. Entonces, por eso vemos que en el escenario teníamos 24,000 viajes, 21,097 en el B y 20,700 en el C, ¿no? Que pensamos que, bueno, el resto del tráfico o podría ser un cambio modal, que dije, bueno, si voy al centro histórico tal vez ya no voy en auto, o podría ser un cambio de ruta, ¿no? Sobre todo el tráfico de paso, decir, bueno, pues podría tomar otra vía y no pasar por el centro histórico. También, como vimos en la presentación de Ana, pues mucho del tráfico que va ahí, una vez que llega ahí, incluso los que van en auto al centro histórico, pues lo dejan en algún estacionamiento y luego se mueven mucho, principalmente a pie, ¿no? Entonces, realmente lo que están buscando es un estacionamiento y si no se van a meter al estacionamiento de más adentro, pues se podrían quedar en un estacionamiento un poco más en la periferia de la zona y ya moverse caminando allá adentro, ¿no? Entonces, por eso la demanda no es constante en los tres escenarios y creo que es una de las características principales que tiene este modelo, ¿no? Vemos que la demanda entonces vehicular podría bajar un 13% en el escenario B y un 14% en el escenario C. A partir de ahí, pues ya se corrieron los modelos, se vio, por ejemplo, el impacto que tenía en emisiones, simplemente por el tema de reasignación del tráfico, ¿no? Entonces vimos, en general, es importante ver este 13 y 14% de disminución del tráfico, porque más o menos las disminuciones en emisiones pues están en esa proporción, ¿no? Sobre todo CO2 sobre todo CO2 está más o menos en esa proporción del 13%, ¿no? Otras emisiones bajaron un poco menos, como los óxidos de nitrógeno, 7%, 10% alrededor, el tema de emisiones de partículas, y como 4% el tema de monóxido de carbono, ¿no? Por distintas razones, porque el CO2 es como muy proporcional a los vehículos kilómetros, ¿no? No cambia tanto en función de distintas tecnologías o patrones de conducción, ya se mantiene más o menos constante respecto al kilometraje del vehículo, y los otros sí son más sensibles tal vez en la forma en que se conduzcan, ¿no? Si hay mucha congestión o si es al flujo libre, o las tecnologías vehiculares, como vamos a ver que bajan mucho las emisiones, ¿no? Entonces vemos que por este tema del tráfico, bueno, se reducen las emisiones más o menos en el caso de esos dos más o menos en proporción a lo que se reduce el tráfico, las otras un poco menos de lo que se reduce el tráfico, porque también puede haber eh, pues algo se mueve el tráfico de unas vialidades a otras, ¿no? Entonces, también por no siempre con la misma eficiencia, entonces por eso puede ser que disminuye en menor medida de lo que disminuye el tráfico algunos contaminantes, ¿no?
Pero el otro escenario que se quería ver es el del cambio tecnológico, ¿no? Entonces también se hizo esta suposición, la cual se puede representar perfectamente en BICIM, porque en BICIM hacemos la caracterización de la flota de acuerdo a ciertas normas, ¿no? Entonces aquí está la propuesta que tenía ITDP en cuanto a las tecnologías que se iba a permitir a través de este etiquetado entrar al centro histórico. Y lo que se vio es que, bueno, lo que se proponía es que a partir, por ejemplo, 2025 ya no pasaran los Euro 3, a partir de 2027 ya no pasara el Euro 4, etcétera, ¿no? Y en 2028 ya sería puro Euro 6 para arriba, incluyendo, obviamente, los eléctricos e híbridos. Entonces, pues esto también en la caracterización de la flota que entró a los modelos de BICIM, pues se modificó de forma acorde, ¿no? Entonces aquí tenemos la caracterización de la flota que tenemos en 2023, un 30% solo cumplían con la norma Euro 3, un 45% con la 4, un 20% con la norma Euro 5, un 5% ya cumplían la norma Euro 6 y un 1% de eléctricos, ¿no? Y así lo fuimos migrando por años para obedecer como este patrón que se proponía en cuanto al etiquetado y el acceso, ¿no? Y entonces vimos el impacto que tenía este cambio tecnológico y ahí, bueno, se vio un impacto mayor, ¿no? En el tema de CO2 es donde menos impacto hay porque tal vez no depende tanto de la tecnología, ¿no? Al final siempre que quemamos un combustible fósil, pues siempre se va a generar CO2 porque los hidrocarburos pues tienen mucho carbono y se mezcla con el oxígeno del aire y CO2, ¿no? Eso no hay mucho que cambiar. Entonces, sin embargo, ahí aún así tenemos beneficios del 7 y el 28% a 2025 y 2028 respectivamente. En los otros contaminantes hubo mayores beneficios. En los óxidos de nitrógeno es el que más beneficio tuvo. A 2028 pues bajarían 71%, ¿no? Con esta propuesta de etiquetado tecnológico. A 2028 también las partículas suspendidas bajarían un 43% y el monóxido de carbono un 35%. Esto habría que sumárselo al tema de las modificaciones viales, ¿no? Porque estos dos elementos fueron evaluados de forma separada. Entonces, si quisiéramos ver qué pasa con el cambio tecnológico y la peatonalización de calles, pues tendríamos que sumar estas reducciones a las que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, un vistazo rápidamente nada más a lo que podríamos hacer con los modelos en términos de calidad del aire, ¿no? El otro proyecto que nos lo va a presentar Linda más adelante de SEMOVI es esta propuesta que se evaluó de entregas a través de bahías en el centro histórico, ¿no? Entonces, una propuesta básicamente hoy en día, pues la gente trata los distribuidores de mercancías que en el centro histórico, pues tratan de quedarse lo más cerca posible de su punto de entrega. A veces esto no es del todo posible porque algunos de los puntos de entrega están sobre calles peatonales o sobre calles sobre las que no se permite la detención de vehículos, ¿no? Pero en la medida de lo posible, pues buscan el punto más cercano a su punto de entrega y muchas veces se hacen pues múltiples paradas, ¿no? Una por cada punto de entrega, a menos que estén muy cercanos, pues, tal vez se hace una parada para 2 puntos de entrega. Pero aquí lo que se planteaba es establecer una serie de bahías que tuvieran la capacidad suficiente tal vez para más de un vehículo haciendo sus maniobras de ascenso y descenso a la vez, donde los vehículos pudieran permanecer más tiempo y desde donde pudieran atender a varios puntos de entrega, ¿no? Entonces estamos viendo en la gráfica a la derecha, se ve como a lo mejor varios puntos de detención se sustituyen por una bahía y desde esa bahía se pueden atender esos distintos puntos de entrega, ¿no? Entonces, pues eso nos lleva a mayor eficiencia por no tener que estar dando tantas vueltas para hacer tantas entregas. Se pueden hacer desde una sola bahía. Y además el problema a veces es de encontrar un lugar donde pararse, ¿no? Porque no siempre están disponibles o a veces incluso tienen que hacer maniobras de pisa y corre y demás los vehículos y están como dando vueltas de más ahí en las calles, en este caso del centro histórico, ¿no? Entonces, en el caso de la bahía, pues podrían llegar tranquilamente sabiendo que hay disponibilidad y detenerse ahí el tiempo que necesitaran para hacer sus entregas tal vez en diversos puntos de entrega al final, ¿no? Entonces, esto nos lleva a mayor eficiencia al evitar todos esos como recorridos adicionales y la incertidumbre de saber dónde te puedes parar, ¿no? Alejandro, si podrías ir cerrando, por favor. Sí, Disculpa. ya me apuro. Entonces, bueno, se hicieron ahí encuestas a comercios y transportistas para ver cuántas paradas hacían, porque no todos hacían tantas paradas, ¿no? Sabemos ahí desde vehículos que solo hacían una parada y vehículos que hacían dos o tres, o vehículos que hacían
15 paradas, ¿no? En el centro histórico. Entonces, se tomó en cuenta esa distribución. Se hizo un modelo también con cadenas de viaje, que las cadenas de viaje finalmente son viajes que no solo tienen un origen y un destino, sino paradas intermedias, y se modelaron todas esas paradas intermedias en los puntos de entrega, ¿no? Y lo que se encontró fue también reducciones de emisiones. Bueno, aquí vemos para los distintos tipos de vehículo, pero aquí vemos las generales, ¿no? En general, 18% menos de distancia recorrida, aumenta la velocidad promedio del vehículo de 8 a 11 kilómetros por hora, ¿no? Menos paradas por vehículo, un 20% menos de tiempo de viaje, que eso pues es muy positivo también para las empresas, menos emisiones, ya vemos de 19 a 26% el tema de las emisiones, y menos consumo de combustible, que también es un tema de ahorro en términos de operación, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un aspecto que ayudó el modelo a determinar los beneficios que un esquema así podría tener, ¿no? Y finalmente, como les decía, también hemos tratado de implementar, o yo personalmente también he tratado de explorar un poco cómo representar estos temas de movilidad sostenible a través de los modelos de tránsito, que hay un ejemplo de simulación de bicicletas, ¿no? Viendo la capacidad, por ejemplo, de distintos de ciclovías con distintos anchos de vía, cómo podrían operar de forma simultánea con otros tipos de vehículos, ¿no? También tenemos nosotros publicado este white paper de movilidad eléctrica. Si les interesa el tema también, aquí está la liga, o pueden escanear el QR y los lleva a este documento donde exploramos también mucho de las tendencias en este tema. Y bueno, herramientas que hemos estado desarrollando nosotros también, como les comentaba ya al principio, optimizador de rutas, una herramienta de carpooling, para mejorar también la eficiencia de la movilidad en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, es un vistazo rápido a algunas de las cosas que hemos estado haciendo. Y como conclusiones, bueno, creo que estamos en una etapa de cambio hacia modelos de vida más sostenibles, pasar de una economía lineal a una economía más circular, ¿no? El desarrollo urbano y la movilidad, pues estamos inmersos en este contexto también, tenemos que buscar cómo sumar. Finalmente, el transporte es un importante generador de gas de efecto invernadero y genera todas estas externalidades que ya vimos, ¿no? Tenemos que caminar hacia ciudades más humanas, disfrutables, mejor calidad del aire, menos accidentes, menos tiempo perdido. Para ello también necesitamos cambios físicos en el entorno, ¿no? Ganar un poco de estos espacios que nos permiten disfrutar más la ciudad. Y creo que un poco ese espacio que tiene que ganar la ciudad en términos del disfrute y de la calidad del espacio público, lo tenemos que compensar con más eficiencia, y ahí la tecnología es un aliado básico, ¿no? Así que creo que los dos se compensan, y necesitamos encontrar ese enfoque donde la tecnología nos permita alcanzar esa mayor eficiencia que nos permita generar estos espacios y esta mejor calidad de vida. Eso es lo principal que les quiero compartir el día de hoy. Gracias.